Con el video que hice hace poco hablando de Kisame, me di cuenta de lo buen personaje que es este tipo, de lo complejo y lo bien escrito que está. Además, su aporte a la obra es bastante, considerando que se relaciona con uno de los personajes más importantes como lo es Itachi Uchiha. Y estos dos en conjunto traen a la luz un concepto brillante por parte de Kishimoto, y ese concepto es la falsedad, lo irreal, un genjutsu prácticamente. Los dos personajes nos presentan dos perspectivas acerca de esto, dos formas de afrontar y vivir este concepto. Además, está relacionada con el mismo fin de Akatsuki, que es el plan Ojo de Luna, así que todo esto es una maravilla. Pero bueno, antes de empezar de lleno, te pido que si te gustan esta clase de videos y en general mi contenido, me apoyarías un montón con un simple like, que me ayudaría muchísimo a seguir con este sueño de YouTube. Así que sin más que decir, vamos con Itachi y Kisame y un mundo de falsedades, donde todo es mentira. Para empezar, veamos las acciones que definieron la vida de cada personaje y entender el por qué los dos viven una realidad marcada por lo falso. Así que empecemos con Itachi. Este tipo masacró a todo su clan, y eso debería ser suficiente para entender esto. Es de los peores criminales en la historia del mundo ninja. Es por eso que se une a la terrible organización criminal que era Akatsuki, que no le importó lastimar a su propia sangre, masacrar a sus propios padres, causarle un daño terrible a su hermano menor, y después de años a este mismo, volver a dañarlo física y emocionalmente, de una manera que a los mismos ojos de Kisame hacían ver a Itachi como el peor de los villanos. Cuando Sasuke le pregunta el porqué de sus acciones, Itachi solo responde que lo hizo para probar sus habilidades, simplemente que estaba aburrido y necesitaba emociones. Incluso asesinó a su mejor amigo con tal de volverse más poderoso con el Mangekyo Sharingan. Entonces, a los ojos del mundo, este tipo era simplemente cruel, asesinaba por simple placer, y lo peor de todo, la palabra con la que siempre irremediablemente se le asociaba, esa era la de traidor. Traicionó la confianza de todos los que lo querían por un beneficio personal. Por otro lado, Kisame Hoshigaki no era muy diferente al Uchiha. Desde niño se vio obligado a asesinar a sus propios compañeros de equipo. En la niebla sangrienta, ese era un requisito para ser un shinobi. Por lo tanto, Kisame siempre, y por propia naturaleza de supervivencia, siempre se vio obligado a traicionar, a ser falso con las personas que lo rodeaban, a verlos como simple comida de tiburón, como presas. Por ende, el tipo nunca confió en nadie, y de igual manera aceptó la idea de que ninguna persona podría confiar en él. Todo el mundo está lleno de falsedades. Kisame siempre estuvo alerta de ser traicionado por cualquier ninja que al menos superficialmente pudiera llamar compañero. Siempre estuvo expectante de cuál era la opción que más le convenía para su propio bienestar, siempre considerando la traición como la opción más viable para cumplir con sus planes. Una vida realmente terrible, sin motivación alguna. Solo tenía ese instinto de supervivencia que se quedó en él por el régimen sangriento de la aldea, pero de ahí en más, Kisame solo era un tiburón, oliendo la sangre de su siguiente presa, viviendo con la duda y al mismo tiempo con la certeza de que este mundo no tenía el más mínimo sentido. De entrada podemos observar una clara diferencia entre estos dos, y es que Kisame ve la falsedad como lo único que existe en el mundo, la cruda realidad. Todo lo que ha tenido, todo lo que ha vivido, las personas que ha conocido, todo, absolutamente todo es falso. Todos tienen segundas intenciones, incluso su espada Samehada. Solo estaba esperando la primera oportunidad para irse con el más poderoso. Entonces para Kisame, la falsedad es el mundo mismo. Por otro lado, para Itachi esto es muy diferente. A diferencia de su compañero que ve la falsedad como la realidad ya existente en el mundo, Itachi más bien creó esa falsedad. De hecho, en la principal habilidad de su clan está implícito el crear realidades distorsionadas, la esencia general de los Uchihas, basándonos en todos los personajes principales que vimos de esta familia. Sin duda es crear una realidad distinta. Los Uchihas se niegan a aceptar su realidad y prefieren crear la que más les convenga, o en el caso de Itachi, la que sea necesaria para buscar un bien mayor. En primer lugar, resulta hasta lógico que alguien como Kisame haya aceptado ser parte de este grupo de Akatsuki, porque el personaje realmente no tenía razones para vivir, ni mucho menos para estar ligado a otras personas de cualquier forma, y menos en tener compañeros de equipo. La única razón por la que acepta es porque le ofrecen lo que tanto quiere, es porque le ofrecen una salida a lo que hace que su vida no tenga sentido, y eso básicamente era destruir este mundo lleno de falsedades. Claramente
Realmente Kisame entra acá por esto, por la curiosidad de saber si realmente aquello era posible, si por primera vez en su vida podría ser alguien real, si por primera vez podría aceptar lo que era y confiar en algo, en lo que sea, en una persona, en una idea o en una meta. Y finalmente llegamos al momento cúspide de estos dos personajes. Prácticamente la conversación que estos dos tienen al momento de conocerse me parece de los mejores momentos de toda la franquicia. Kisame comienza presentándose y de inmediato toma una postura amenazante con su nuevo compañero para dejar en claro que en ningún momento podría confiar en él y que del otro lado sería lo mismo. Le menciona que sabe que asesinó a todos los Uchihas y dice que lo entiende, que esa es la razón por la que decidió hacer equipo con él en primer lugar. Le habla de la sensación que era matar a un compañero, insinuando que esto siempre le ha generado placer y esperando recibir la confirmación de su compañero, pero las respuestas de Itachi son simplemente brutales. Le dice que está hablando mucho de él, pero ¿qué tanto sabe de sí mismo? Itachi desde un primer momento se da cuenta de la falsedad de Kisame. El tipo realmente sabe leer a las personas y por lo general alguien que llega hablando y asumiendo cosas de otro como si fueran reales, basándose en simples especulaciones, por lo general esas personas son las que menos se conocen a sí mismas, las que menos reales son. Le dice que se perdió en la niebla y terminó en este lugar, que solo es un matón que no sabe a dónde ir, y realmente eso era lo que era Kisame. Y como el tipo sabe que esto es cierto, realmente se molesta y le cuenta la metáfora de los tiburones, y con esto se define por completo la vida del pobre tipo, donde hasta los tiburones antes de nacer ya están peleando entre ellos. Cada quien piensa en su propio bienestar y no le interesa en lo más mínimo lo demás. Por eso para un tipo como Kisame tener cualquier tipo de lazo emocional no tiene ningún sentido, porque al final todos somos comida, todos y cada uno cuando tengan la necesidad te terminarán comiendo vivo. Por todo esto el tipo le dice a Itachi que se ande con cuidado. El hecho de ser compañeros es un simple formalismo. Al final cada quien tiene sus deseos y hará cualquier cosa para cumplirlos. Itachi termina activando el Mangekyo y le dice que lo mismo va para él, pero no sin antes decirle una importante verdad. Todo aquel que levanta la mano contra un compañero en cualquier circunstancia jamás va a tener una muerte digna. Y claramente aquí también Itachi lo dice para sí mismo, siendo claros en que todo parece indicar que Kisame lo hace por placer, pero Itachi lo hizo por necesidad y asume las consecuencias. El tiburón menciona que siendo así, entonces los dos no valen nada, los dos están en el mismo saco, ambos levantaron las manos y las espadas en contra de sus compañeros, ambos son terribles traidores. Kisame desde niño observó que en esta vida todos somos animales buscando supervivencia, todos somos tiburones y por lo tanto, bajo su perspectiva, lo normal es ser falso, pero aún así el tipo se siente vacío y eso es lo importante, porque siempre se pregunta qué hace en este mundo, cuál es su razón de vivir y aquí está la clave. Itachi menciona que ellos no son peces, ellos son humanos y esto es brutal en todo sentido. Para rematar, Itachi menciona que al final de cuentas, cada uno verá quién realmente es justo en el momento de su muerte. Todo lo demás es irrelevante y por lo tanto, al momento de la muerte de Kisame, el tipo finalmente confirma lo que ya sabía. A pesar de que el tipo nació en un mundo de falsedades y de que no tuvo opción de comportarse como un traidor porque era matar o morir, al final el tipo entiende que era un simple humano y que nunca se dio la oportunidad de serlo. Al final de su vida demuestra que era alguien leal. Vimos en repetidas ocasiones que no le molestaba estar con Itachi, al contrario, parecía disfrutar el tiempo con su compañero, siempre se estuvo reprimiendo por los miedos generados desde su niñez, pero un shinobi es lo que demuestra al final de su vida, y al final Kisame pudo ser real a sí mismo, tanto así que se ganó el respeto del ninja más fuerte de todos, y a pesar de lo que dijo Itachi, sí pudo tener una muerte digna, porque se aceptó a sí mismo y dejó de vivir en la falsedad de la que tanto quería escapar. Por otro lado, el Uchiha, en sus momentos finales, termina demostrando lo que realmente era. Todo lo contrario a lo que decían los rumores. Vivió un mundo falso creado por él mismo. Cometió muchísimos errores y pagó muy caro las consecuencias. Al final pudo demostrar todo el amor que tenía. Pero eso no quita que destrozó la vida de su hermano y de miles de personas. Algunos podrían decir que tuvo una muerte honorable, pero yo no lo veo así bajo ningún concepto. Al final dejó a su hermano todavía más confundido y perdido de lo que estaba antes.
antes. Y en conclusión, Itachi murió también como lo que era, alguien sumamente desafortunado, que tenía sí las mejores intenciones, que aceptó ser el villano de una falsa realidad. Hasta el último segundo de su existencia vivió en su falso mundo y murió como un verdadero villano. Y al final de cuentas él tenía razón, quien pone la mano encima de un compañero no tendrá una muerte digna. Lo triste para Itachi es que cuando él mismo eligió vivir en esta falsedad, se condenó a vivir la peor de las vidas. El tipo incluso al momento de su muerte aceptó con coraje lo que era, y a pesar de que seguramente quería correr a abrazar a su hermano, eso significaría retroceder y entonces toda su realidad se derrumbaría a pedazos. En conclusión, Itachi, igual que Kisame, aceptó quién era y se resignó a cosechar todo el sufrimiento que provocó con su falsa realidad. Y al contrario, Kisame sí pudo redimirse, porque aceptando lo que era, al final de cuentas demostró la clase de persona que pudo haber sido. En el caso de Kisame, era el mundo el que era falso y lo que tenía que hacer era aceptar su humanidad. Por otro lado, Itachi era el más humano de todos, pero él mismo decidió crear un mundo de falsedades para un bien mayor y aceptar ser el villano de su propia historia.